Buenas tardes, bienvenidos al informe semanal del movimiento LaRouche en Iberoamérica. Mi nombre es Denis Moll, hoy es el 1 de septiembre, viernes 1 de septiembre del 2023. En una evaluación que hizo del significado de la reunión cumbre del BRICS, que se acaba de realizar, como saben, en Johannesburgo, Sudáfrica, entre el 22 y el 24 de agosto, la fundadora del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche, resumió la situación diciendo que a estas alturas hay un cambio en la estructura del poder mundial. Ahora, esa es una afirmación bastante fuerte, llana, y algunos dudarán si es cierto. Positivo sí, con posibilidades, pero es verdaderamente un cambio en la estructura misma del poder a nivel mundial. Yo diría que sí, por lo siguiente, de la misma manera en que uno sabe a ciencia cierta, después de que un individuo eh, loco o por error salta de un edificio alto, desde el momento que saltó, uno ya sabe lo que va a ser la conclusión y el resultado. No falta esperar hasta que llegue a tierra firme para decidir que ya ese señor ya falleció. Y creo que ese concepto de causalidad, de procesos dinámicos que ocurren, es, bueno, la que siempre se tiene que aplicar para entender la situación estratégica, pero más aún en momentos de cambios tectónicos dramáticos como los que están ocurriendo ahora. Y podemos afirmar, como lo hace Helga Sepp-LaRouche, que hay un cambio en la estructura misma del poder mundial por dos procesos que están ocurriendo, son procesos que están en proceso, valga la redundancia, eh, pero son decisivos para definir la causalidad del momento actual. Primero, está la situación del crack financiero y el desplome físico-económico de todo el sector del transatlántico, por un lado, que tanto pronosticó Rino LaRouche. Por el otro lado, está lo que ocurrió y está ocurriendo dentro del BRICS. Y para ubicar la situación de cualquier país en este momento, casos urgentes como el caso de Argentina, que ahora vamos a abordar en un momento con una propuesta preliminar del Instituto Schiller para un programa de emergencia para Argentina para este periodo electoral. Para cualquier país es necesario tomar en cuenta esta doble dinámica que define la situación actual. Primero, porque esta parte va a ser muy breve, veamos la parte del crack y la desintegración económica. Simplemente les quiero mencionar un par de datos que circularon esta semana sobre la situación de Europa, los países de la Unión Europea. Según informó un grupo de expertos que se llama ENBER, llegaron a la conclusión, a los datos sobre la demanda de energía en la Unión Europea y dicen que en los primeros 6 meses de este año, comparado con los primeros 6 meses del año anterior, 2023 con el 2022, ha habido una caída en la demanda de energía, en el consumo de energía en la Unión Europea de 4.6%. Ahora, esto es realmente dramático, porque en economía física la cantidad de energía tiene una relación directa con el proceso económico. Si cae el consumo energético, se sabe exactamente qué va a pasar con el resto de la economía. Pero la situación es todavía peor, porque no solamente la cantidad de energía cayó, sino la calidad de esa energía, es decir, la densidad de flujo energético de las fuentes energéticas tuvo un cambio, un viraje dramático hacia fuentes de menor calidad, es decir, con una densidad energética o de flujo energético inferior. Por ejemplo, el uso de combustibles fósiles cayó un 17%, carbón en 23% y gas en 13%, mientras que la energía solar aumentó un 13% y la eólica en 4.8%. Entonces tenemos no solamente
una reducción de la cantidad, sino que hay un cambio de la división interna de la matriz energética a una capacidad enormemente menor en la economía por esta reducción de la densidad de flujo energético. Entonces, esto ya nos puede decir mucho lo que va a pasar, ya que saltó el hombre de la Unión Europea del edificio alto, sabemos exactamente lo que va a pasar con la economía física. Para los que no están tan familiarizados con este concepto de la RUSH, de la densidad de flujo energético y lo que puede significar, o para quienes proponen con cierta falta de entendimiento de este aspecto de economía, que pues se puede suplantar perfectamente bien, reemplazar la producción de fuentes energéticas de alta densidad, especialmente la nuclear o de ciertos hidrocarburos, con fuentes de disque renovables que no son renovables, simplemente son infrecuentes e impredecibles, como la solar y la eólica. Pero simplemente consideren una pregunta muy sencilla de economía física. ¿Cuántos molinos de viento se requiere para que un cohete pueda llegar a la luna? Si esa fuera la fuente del combustible para ese cohete. Creo que eso ya les da cierta idea. Ahora, voy a dejar esa parte de la economía física porque creo que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones y me quiero concentrar en el tema de los BRICS y también el tema de Argentina. En cuanto a BRICS, es útil, extremadamente útil recordar lo que Henry Kissinger dijo en 1969, según contó el entonces canciller de Chile, Gabriel Valdés, la presidencia de Eduardo Frei. Valdés fue a una visita a Estados Unidos, Kissinger era el asesor de seguridad nacional, y después de un discurso de Valdés, que fue un tanto crítico, no demasiado, de Estados Unidos, Kissinger le dijo, enojadísimo, y esta es una cita ya muy famosa, señor ministro, dio un discurso muy extraño. Usted viene aquí hablando de América Latina, pero eso no es importante. Nada importante puede venir del sur. La historia nunca se ha producido en el sur. El eje de la historia comienza en Moscú, entonces la Unión Soviética, sigue a Bonn, atraviesa hacia Washington y de ahí sigue a Tokio. Lo que sucede en el sur no tiene importancia alguna. Usted está perdiendo su tiempo. A lo que Valdés respondió muy correctamente, señor Kissinger, usted no sabe nada del sur. Y Kissinger, en su típica arrogancia, dijo, no, y no me importa. Entonces, ante lo que dijo Kissinger, es muy útil ver el concepto de sí, la identidad que está saliendo en los países del sur global, o más bien la mayoría global, terminada la cumbre del BRICS. Hay comentarios, por ejemplo, de Lula da Silva, el presidente de Brasil, que dice lo siguiente, en los días después de la reunión. Dijo, hace 20 años a nosotros, a Brasil y a África, nos llamaban países del tercer mundo. Luego de la reunión del BRICS, que llevamos a cabo en Johannesburgo, ya no nos llaman tercermundistas, nos dicen el sur global. ¿Qué muestra eso? Muestra simplemente que los países del sur global decidieron organizarse y decidimos que ya no vamos a aceptar que nos traten como insignificantes. No tenemos derecho a seguir siendo pobres. No tenemos derecho a que nos sigan llamando el tercer mundo. Eso dijo Lula. Luego, Modi, el primer ministro de India, al regreso a India y cuando fue a hablar con los expertos en asuntos espaciales de la Organización de Investigación Espacial de la India, después de la tremenda victoria que lograron el éxito de Chandrayaan-3 en el polo sur de la Luna, Modi dijo, y no consultó a Lula para escoger sus palabras, se los garantizo, dijo, hubo un tiempo en que India no tenía la tecnología necesaria, no existía la cooperación. Nos consideraban uno de los países del tercer mundo.
Desde ahí, India se ha convertido hoy en la quinta economía del mundo. Desde el comercio hasta tecnología, India hoy se cuenta entre los países que ocupan la primera fila. Es decir, instituciones como nuestra ISRO han desempeñado un papel muy importante en este viaje, desde la tercera fila a la primera fila. Bueno, eso creo que refleja una orientación común que estamos viendo en este llamado sur global o mayoría global. Lo reflejó también el presidente de Bolivia, Luis Arce, que anunció en la última reunión de los BRICS que tenían la intención en Bolivia de ingresar al BRICS en el año que viene, el 2024. Y lo que dijo Arce fue muy efusivo. Dijo, este es un hito histórico en la historia de la humanidad, porque permite a las naciones acceder a los mercados internacionales sin tener que comprometer su dignidad y sin condiciones políticas, sanciones o intimidaciones militaristas. Bueno, relacionado a esto, tenemos una conversación que tuvo Lula con Brasil en su programa Conversa con el Presidente, que fue el 29 de agosto, ya después de su regreso de Sudáfrica y de su gira por el resto de África, donde comentó sobre algunas de las conversaciones que había tenido con Modi sobre cómo llegaron a la Luna. Y dijo Lula lo siguiente, presten atención porque esto es clave. Dice, hablé con el presidente Modi, dice no, el primer ministro de la India, y le felicité por el lanzamiento del cohete. Ellos empezaron a lanzar cohetes en la época en que Brasil construía su base espacial. ¿De acuerdo? Como Brasil no tenía la inversión necesaria, ahí está, y no fueron más allá. Lo que me dijo Modi fue excepcional. Tienen 100 escuelas donde los niños están estudiando y fabricando cohetes. Y todos estos cohetes serán lanzados al espacio por los propios estudiantes. Me asombró, porque no es una escuela, son 100 escuelas, porque invierten mucho en ciencia, invierten mucho, y es algo que tenemos que hacer aquí en Brasil, porque también tenemos muchas personas que son genios, solo tenemos que darles la oportunidad de florecer. Ahora, ante este brote de optimismo, esta declaración de la intención de BRICS, ahora con 11 miembros, empezando el 1 de enero del 2024. Obviamente los británicos y los enemigos de Wall Street de todo esto han lanzado sus operaciones para tratar de desbaratar al BRICS. Hemos hablado de lo que han tratado de hacer metiendo una cuña todavía más grande de la que existe entre China e India para ver si pueden provocar conflictos fronterizos. Tenemos la declaración de Jim O'Neill de la Goldman Sachs y ahora de Chatham House, experto en finanzas, donde dijo que el único peligro para suplantar el dólar es si China e India se unen. Si logramos mantenerlos separados, no hay ningún peligro. El dólar sigue siendo rey. Sin embargo, sí se reunieron en Johannesburgo Xi Jinping y Narendra Modi. Sí hubo una reunión previa entre los militares de los dos países para tratar de calmar la situación fronteriza. No está resuelto todo, pero no salió como querían los británicos. Asunto número 1. Segundo asunto es el caso de Arabia Saudita, porque están muy insistentes en sacar a Arabia Saudita del juego de los BRICS, los invitaron a BRICS, y están tratando de manipular el hecho de que Arabia Saudita quiere obtener la capacidad de producción de energía nuclear en su país. Para lograr eso pueden comprar nucleoeléctricas ya sea de Estados Unidos o Corea del Sur o pueden ir a China. Pero lo que Estados Unidos le puede ofrecer, supuestamente a Arabia Saudita, es darle garantías de que Israel no va a lanzar ataques en contra de las plantas nucleares de Arabia Saudita para destruirlas antes de que entren en funcionamiento. Mientras que, por supuesto, eso podría ocurrir
si es que recurren a China. Sin embargo, todo indica que esto no va a ocurrir con Arabia Saudita. En los Emiratos Árabes Unidos ya anunciaron que van a dar más dinero para el nuevo Banco de Desarrollo de BRICS. Están súper entusiasmados. Son el tercer productor de petróleo del planeta. Tienen un fondo soberano de inversión de más de $1 billón y todo el mundo se está preguntando en Wall Street y la City de Londres qué va a pasar si Arabia Saudita hace lo mismo. Y hay muchas indicaciones de que eso es exactamente lo que va a pasar. Entonces eso no funciona. Pero Wall Street y la City siguen escuchando la voz de Henry Kissinger diciendo, ustedes no pueden, no lo vamos a permitir. La historia no se produce en el sur. El tercer flanco débil del BRICS, al que está atacando Londres y Washington en este momento, se llama Argentina. Porque si logran ganar las elecciones en Argentina, ya sea con Milei o con Bullrich, y con eso que Argentina salga del BRICS, con esto, y después de los anuncios tan equivocados del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, esto deja a Brasil muy aislado en el continente. Claro, hay otros países que quieren entrar, como Bolivia, y eso es muy importante, y espero que Perú y Venezuela y otros países también, pero la tríada de Argentina, México, Brasil siempre ha sido decisivo, es decir, una tríada decisiva para el continente. Entonces, esto de Argentina es fundamental. Y la batalla por Argentina se está librando ahora mismo, en estos días. Las elecciones presidenciales son el 22 de octubre. Muchos ya conocen lo que está en las noticias, que en la primera vuelta Milei tuvo un voto muy significativo, pero hay un peligro mayor, donde está el peligro mayor para Argentina, que no es tanto Milei, que es un fenómeno. La causa del fenómeno se llama el Fondo Monetario Internacional, se llama la banca internacional. Y las condiciones del Fondo Monetario, la negociación de la deuda, el saqueo económico de Argentina, los sicarios que son los bancos para tratar de destruir Argentina, eso es lo que está detrás del golpe de Estado que están tratando de realizar, no solamente para destruir a Argentina y con eso, como dijo Lula, destruir al continente latinoamericano por 40 años, un retroceso gigantesco si eso ocurre, sino con esto también abrir un talón de Aquiles de todo el BRICS. Es más, yo me atrevería a decir que sin Argentina no hay BRICS, pero también es absolutamente cierto que sin BRICS no hay Argentina. Les quiero plantear lo siguiente, es un bosquejo, un borrador de un programa de emergencia para Argentina que el Instituto Schiller está preparando con la idea de darle publicidad a esto en las próximas semanas máximo, porque es una intervención de emergencia en la situación de las elecciones. Este programa de emergencia tiene 3 elementos fundamentales. Primero, hay que parar la sangría actual. ¿Cuáles son las medidas necesarias para parar la sangría financiera, el flujo masivo de capital para salir del país y el saqueo económico? Todo eso, las medidas que se tienen que tomar, se deben tomar bajo la consigna de que el pueblo viene primero. Y estas son propuestas que le estamos haciendo al gobierno actual de Alberto Fernández y en particular al candidato Massa, que son las políticas que se deben anunciar ya antes del 22 de octubre. Número 1, parar la sangría. Primero, moratoria a la deuda. No se puede seguir pagando la deuda porque ya se pagó la deuda por lo menos 5 o 10 veces, como ha ocurrido en todos los países del continente. Esto requiere romper las discusiones con el Fondo Monetario Internacional o suspenderlas hasta que les entre un poco de sensatez
a los técnicos del fondo, pero creo que eso va a tardar bastante. Así es que entre suspender y romper no hay una gran diferencia. Pero no se puede seguir con esa relación de sumisión y aceptación, aunque sea de parte de lo que propone el Fondo Monetario. Esa es la parte A del primer punto de parar la sangría. Punto B, segundo punto. Se tiene que establecer de inmediato medidas de control de cambios, de control de capital y de control de las exportaciones. Medidas muy conocidas de los gobiernos de Perón y son necesarias para tener simplemente soberanía nacional. Algunos dirían que esto se parece mucho al corralito en Argentina, y en un sentido técnico se parece. El error del corralito en Argentina no fue parar la fuga de capitales y poner un corral. El error fue dejar que salieran los bancos del corralito y dejar adentro a la población argentina, a los empresarios argentinos, a los trabajadores argentinos. En esta ocasión tiene que ser al revés. Se tiene que establecer un control absoluto de la economía nacional con un control y un corralito, y ahí se quedan los bancos internacionales. Y no salen hasta que el gobierno diga que sí, y eso va a tomar un buen tiempo. Lo que se tiene que hacer con estos dos primeros pasos establecidos es que se tiene que establecer una paridad fija entre el peso argentino y el dólar y cualquier otra moneda internacional, un tipo de cambio fijo. Es decir, ya no puede haber una tasa flotante, no puede haber libre cambio entre las monedas. Se tiene que defender de la misma manera en que lo han hecho los países en el pasado, como lo hace ahora India, como lo hace ahora China y otros países. Esto obviamente crea una situación donde si uno para la sangría con estos tres pasos iniciales, bueno, pero ¿qué se hace entonces para reactivar la economía? Bueno, este es el segundo punto. Se requiere una transfusión. Después de parar la sangría se requiere una transfusión. Es decir, uno de los grandes problemas que existe en Argentina, me han comentado amigos muy conocedores del tema de Argentina en este momento, que uno de los grandes problemas con el voto que recibe Milei es que la población entera está sufriendo drásticamente por las devaluaciones, por la inflación y por las condiciones económicas. Entonces se requiere cambiar eso, primero con parar la sangría, y luego una transfusión simplemente en el sentido de que el fisco siga emitiendo para obras y proyectos y usos necesarios para la población, darles un piso mínimo de supervivencia, y también para las empresas. Esta emisión obviamente es en pesos, como no hay cambio, libre cambio entre el dólar y hay una tasa de cambio fijo, pues la moneda nacional es el peso. Entonces se puede hacer eso y se tienen que fijar también los precios. No se puede permitir este tipo de inflación descontrolada, lo que se vuelve posible habiendo parado la devaluación, porque la devaluación del peso respecto al dólar, que es función de la guerra financiera internacional y la fuga de capitales, al parar eso, se establece la posibilidad de parar las devaluaciones y con eso parar la inflación. Obviamente esto va a requerir que el gobierno tome una mano dura, fuerte en este asunto, pero esto es lo necesario y es la única manera de ganar las elecciones en este momento. Entonces, ese sería el segundo punto. Punto número 1, parar la sangría. Punto número 2, la transfusión, es decir, de inmediato oxigenar la situación económica nacional. Pero el punto 3 es quizás el más importante porque es lo que permite los dos pasos previos. Argentina requiere de nuevo un proyecto de nación dentro del contexto internacional del BRICS. Primero, Argentina tiene que apelar, como ya lo ha hecho el gobierno de Alberto Fernández, ayuda de los países del BRICS, a Brasil en particular, al nuevo Banco de Desarrollo,
para tener el respaldo necesario de inversiones a los proyectos que se tienen que lanzar. Ahora, ¿qué tipo de proyectos? Hay dos proyectos, grandes obras de Argentina, los BRICS y de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que creo que la candidatura de Massa debería anunciar de inmediato como su proyecto de nación. Primero, se tiene que construir un ferrocarril bioceánico como parte de la Franja y la Ruta de inmediato. Ese ferrocarril bioceánico, como pueden ver en lo que les estoy mostrando aquí en la pantalla, es un ferrocarril bioceánico que tiene son muchos ferrocarriles, hay muchas posibilidades aquí. Hay la ruta norte, que corre de Santos o de Sao Paulo, pasando por el Amazonas de Brasil, para luego pasar a Perú, pasando por Pucallpa y a los puertos del norte, como Paita, por ejemplo, de TEN. Pero también igual de útil y bueno es el ferrocarril bioceánico que pasa de Brasil a Bolivia, a Santa Cruz, subiendo luego a La Paz y a otras ciudades de Bolivia, y luego a la costa del Pacífico, ya sea en Arica, en Chile, o a los puertos en el sur del Perú. Las dos cosas se tienen que construir. Y por supuesto, la parte de Argentina, de Buenos Aires, conectándose a Bolivia, pasando por Córdoba y con el ferrocarril a Santa Cruz, y luego conectándose con esta red ferroviaria, incorpora a otros países del Cono Sur en este proyecto. Ahora, los países, y yo creo que los países claves para esto son que deben ser invitados a una conferencia internacional auspiciada, ya sea por el gobierno o el candidato Massa, inmediatamente en Argentina, antes del 22 seguro, debe ser el 10, el 15 de octubre. Los países claves serían Brasil, obviamente, Perú, Bolivia, China, por lo del ferrocarril. Ahora, este es un proyecto. Segundo proyecto fundamental. Acordémonos de Modi y de Lula. Acordémonos de la historia de Argentina, la historia de Brasil en los proyectos espaciales. Acordémonos del potencial de Alcántara destruido por la falta de inversión, como dijo Lula en su discusión con la población de Brasil. No se invirtió, pero hay un potencial enorme con esto de Alcántara. Argentina también tiene o tuvo un proyecto espacial de primer orden a nivel mundial y puede regresar a eso muy rápido. Esta conferencia tiene que incluir necesariamente a los mismos países, Brasil, Perú, Bolivia, pero en particular a India también en este proyecto. Es más, yo creo que sería útil tener una sola conferencia, quizás de 2 días, sobre estos dos proyectos, invitando a expertos internacionales y representantes de esos gobiernos para que Argentina sea la sede de este lanzamiento de la llegada de la Franja y la Ruta al continente, y en particular a través del BRICS, al que Argentina se está sumando. Para dar una idea de optimismo, de posibilidades, no está garantizado que se va a ganar a la población a este proyecto, pero está garantizado, si no se plantea una solución real, factible a la crisis económica, la elección se va a perder. Y muy posible que Argentina salga de BRICS, muy posible que con eso el BRICS tenga muchas dificultades para prosperar. Ahora creo que se podrían considerar otros países como posibles participantes en esta conferencia que estoy proponiendo. Sería óptimo que visitara Lula precisamente en este momento para hacer su planteamiento, como ya lo ofreció hacer. Que venga Modi o algún otro representante de alto nivel de la India y de los otros países de la misma manera. Perú y Bolivia deben estar ahí. Esta es la manera de resolver las dificultades entre Perú y Bolivia. Dejar eso atrás ante un proyecto común como es el que estamos hablando. Pero creo que otro invitado bien podría ser Arabia Saudita,
por razones obvias, como nuevo miembro del BRICS y como un posible nuevo miembro del nuevo Banco de Desarrollo. Y creo que sería de gran importancia invitar a México como observador, porque creo que México tiene mucho que aprender en este momento de lo que Brasil y Argentina, si toma este proyecto y lo lleva adelante, le pueden enseñar. Ahora, esas posibilidades están ahí. Para los que consideran que esto está fuera de lo posible, dejen de repetir las ideas de Henry Kissinger. No piensen como Henry Kissinger. Piensen como el BRICS. Piensen como Xi Jinping. Piensen como piensa en este momento Lula da Silva, que dijo en sus conversaciones con el presidente de radio, con Brasil, hablando del potencial de crecimiento del continente africano. Dijo, las posibilidades son muy grandes. Dijo, ¿cuál es el problema que tiene el continente africano? Es que casi todos los países le deben al Fondo Monetario alrededor de 800 mil millones de dólares. Y la cantidad de intereses que tienen que pagar evita que ellos puedan hacer cualquier otra inversión. Es por eso que propongo, dijo Lula, esta idea, que lo correcto sería que los países ricos garantizaran sus deudas al Fondo Monetario, fuesen convertidas en proyectos de infraestructura, de manera que puedan comenzar a crecer y en cierto punto tener la posibilidad de pagar la deuda. En otras palabras, tenemos que darle una oportunidad. Y luego Lula cerró. Yo no puedo aceptar que es normal que un ciudadano nazca pobre y muera pobre, que su hijo nazca pobre y muera pobre, que su nieto nazca pobre y muera pobre. No, no, eso no es normal. Y creo que con esa actitud política programática, en este momento, BRICS puede avanzar, Argentina se puede unir al BRICS y se puede derrotar esta intentona fascista de la banca internacional por destrozar a la nación hermana de Argentina.